Un saludo fraterno de paz y bien a todos ustedes. Dios me los bendiga. Me encanta tu sonrisa. Ay, Mm, ¿cómo estás? Bendecida. Encendida en victoria y con esa tendencia a mejorar, ¿no? Amén. Bendito sea el Señor. Bueno, muy bien. Siempre presento a mi esposa, Mónica Irene Ospina, Rafael Aníbal Cortés, psicólogos, misioneros del perdón y la reconciliación. Y nosotros pues venimos este día a compartir la palabra del Señor y que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos oriente para que el conocimiento humano se deje de ladito y realmente podamos sentir esa presencia viva de Dios en nuestro corazón, para que sea transformada nuestra vida, sea transformado todo lo que nosotros vivimos y que la presencia de Dios se manifieste de una manera sobrenatural, que es lo importante, porque sin Él nada podemos hacer. Nada podemos hacer, dice la palabra de Dios, que maldito el hombre que confía en el hombre. Tremendo y bendito el hombre que confía en Dios y pone la comparación de un árbol que se planta en el desierto. ¿Ustedes cómo creen que pasa en un árbol en el desierto? Pues muy obvio, ¿sí o no? Pues no da fruto como tal, no da fruto o pasa necesidad, mucha necesidad, va a sufrir mucho el árbol. Y bendito aquel que confía, bendito aquel que confía en Dios, porque es como un árbol plantado a la orilla o al lado de un río y siempre sus hojas estarán verdes y hará fruto siempre al 100 por 1. Imagínense la confianza que tenemos que tener en Dios. Pero como no confiamos en Dios, sino confiamos en lo que tenemos que ver con los sentidos espirituales y confiamos más en el hombre y en el mundo. Por eso la palabra es importante escucharla para nutrirnos más de la palabra y al nutrirnos de la palabra vamos a confiar más en el hacedor de la vida que es nuestro Padre Dios, no en el mundo. Por eso vamos a invocar la Santísima Trinidad y que esta palabra que el Espíritu Santo nos va a dar se haga vida en nuestro corazón. ¿Qué les parece? ¿Dispuestos pues, a escuchar la palabra? Entonces que sea el Espíritu Santo el que nos la regale, tanto para ustedes como para nosotros. Y que hoy el Espíritu se mueva con esa autoridad que tiene tan hermosa. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Padre eterno, grande Dios, eterno y misericordioso Señor, a ti alabanza y la gloria, a ti la honra, Señor, porque tú no hay Dios como tú, porque como tú, Señor, no hay nadie, Señor, porque realmente en ti podremos confiar, porque en ti nos podremos sumergir, Señor, porque en ti podremos habitar. Y si en ti habitamos, Señor, es en nuestra protección, en nuestro castillo, en nuestra fortaleza, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú extiendes tus alas, como dice la palabra, el que habita bajo la sombra del Altísimo. Señor, cuando tú extiendes tu brazo, cuando tú extiendes tu protección, Señor, nadie puede contra nosotros. Y si nosotros estamos contigo, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor misericordioso, porque eres tú quien nos defiende, eres tú quien nos sustenta, eres tú, Señor, quien nos bendice, Señor. Eres tú, Padre eterno, misericordioso, santo y alabado, Padre. Santo y misericordioso, Señor, eres tú el que está allí, el que está pendiente, el que nos llama. Eres tú el que está vigilante en todo tiempo. A pesar de que por momentos puedas guardar silencio, Señor, no quitas tu mirada, Señor, para observarnos, Señor, para ver nuestro avance, para ver nuestra persistencia, Señor. Eres tú, Padre eterno, misericordioso, que nos ha mirado en nuestra formación desde el vientre de nuestra madre, Señor. Eres tú quien en tu pensamiento nos creaste, Señor. Somos el sueño de ti, Señor, y por eso somos como estamos, Señor, físicamente, Dios. Sé que soñaste para nosotros otra cosa muy diferente, Señor, pero Padre eterno, por las situaciones de la vida, por todas las cosas que no cumplimos, Señor, a ti, Señor Padre Santo, muchas veces hacemos de nosotros un modelo diferente, pero aún así, Padre Santo, si recurrimos a ti, tú vuelves a establecernos como tu original, Señor. Señor Padre eterno, hoy venimos a ti, Señor, diciéndote, Dios, socórrenos tú.
Señor, perdónanos, Padre eterno. Perdónanos por haber dañado ese sueño tan hermoso que tenían de nosotros, Señor. Pero Dios, queremos hoy romper con ese proceso que llevamos hacia destrucción y hacer de nosotros, Señor, personas que anhelemos estar en tu presencia, Señor. Hoy te decimos, Padre Santo, perdónanos por tantas veces que te desobedecimos. Perdónanos por no seguir tu palabra. Perdónanos por no tener momentos de intimidad contigo, Señor. Esos momentos de secreto contigo, Señor. Perdónanos, Padre Santo. Perdónanos por no reconocerte como nuestro Padre. Perdónanos, Señor, por no obedecerte, Señor. Perdónanos, Padre Santo, por ser tercos y seguir por caminos que no son correctos, Señor. Perdónanos, Padre Santo, por tantas veces que nos volvemos sordos a ti, a tus palabras, a tu llamado, Señor. Perdónanos, Padre mío, y ayúdanos, Señor. Necesitamos limpiar nuestra mente, Señor. Necesitamos limpiar nuestro corazón para realmente, Señor, seguir tu palabra, seguir tu mensaje, Señor, hacer las cosas que tú nos dices, Señor. Realmente necesitamos seguirte, Padre eterno. Hoy te pedimos, Padre Santo, la luz, Señor. Hoy te pedimos, Padre Santo, la sangre de tu Hijo amado para que venga a redimirnos del poder que el enemigo ha ejercido sobre nosotros. Te pedimos, Padre Santo, que nuestros pecados puedan ser perdonados, Señor misericordioso, y no solamente perdonados, sino que podamos ser limpios, Señor, que al sumergirnos en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, salgamos como blanca nieve, Señor, como la blanca lana, Señor misericordioso, para que nosotros podamos estar delante de tu presencia y poder hablar delante de ti. Tú que por amor a nosotros, en ese sacrificio gigante de tu amado Hijo, Señor, abriste el telón para darnos la oportunidad de entrar a hablar contigo, Señor. Padre, que no desaprovechemos esa oportunidad que tú nos das, Señor, para que nosotros podamos hablar contigo personalmente, que no tengamos miedo de entrar a tu presencia, Señor, que no tengamos miedo de realmente querer hablar, de conocerte, que dejemos tantos intermediarios, Señor, para poder entrar en tu presencia y sentir tu presencia de Padre, Señor, que realmente deseemos, Señor, sentirnos abrazados, deseemos sentirnos estar en tu regazo, Señor, consentidos como un niño en el regazo de su Padre, con su cabeza en el pecho, Señor. Que seamos así, Padre Santo. Por favor, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe ese caminar, que nos guíe ese espacio, esta vida para que volvamos a tu presencia, a tu hogar, Señor, a nuestro hogar, Señor. Que tu Espíritu Santo realmente lo acojamos, Señor. Señor, que de verdad deseemos abrir nuestros sentidos espirituales y le permitamos al Espíritu Santo que haga ello para que nosotros podamos ver por el camino que debemos recorrer, podamos escuchar la voz que viene de ti, Señor, y no nos distraigamos ni a derecha ni a izquierda, Señor. Padre Santo, que este momento sea tu palabra hablándonos. Que este momento, Padre Santo, sea tu enseñanza en nuestras vidas. Que este momento, Señor, sea realmente nosotros queriendo apropiarnos de lo que tú nos dices. Padre Santo, que no sea nuestra naturalidad, nuestra humanidad la que hable, Señor, sino que sea de tu espíritu de amor el que venga a hablarnos, Señor. Padre eterno, a ti alabanza y gloria, Padre, por los siglos de los siglos, en el nombre de tu Hijo, Señor, nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículos del 46 al 50. Todavía estaba Jesús hablando a la gente cuando acudieron su madre y sus hermanos que deseaban hablar con él. Como se quedaron afuera, alguien avisó a Jesús: tu madre y tus hermanos están ahí afuera, y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le llevó el aviso: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Entonces, señalando a sus discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos.
porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra de Dios. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Padre eterno, por esta palabra que es viva y eficaz. Esta palabra es extraordinaria. Generalmente es la palabra, si tú eres católico, donde generalmente, aunque no debo hacer el tema que quiero como profundizar, sino simplemente voy a hacer una pequeña reflexión para que tú no dudes realmente de un milagro o de una particularidad que tiene mi Madre María, que es la siempre Virgen. Y eso no puedes tú dudarlo. Y sobre todo que es el argumento y es el texto que siempre los hermanos separados vienen a juzgarnos o a criticarnos en nuestra fe católica. Entonces te dicen, la Virgen María tuvo más hijos. Y entonces tú quedas con los ojos como platos porque de pronto no conoces la palabra y te sacan la palabra y te dicen, mira lo que dice Mateo capítulo 12, versículo 46. Y también o te sacan a Marcos o te sacan a Lucas. Entonces tú quedas así, no, no, y queda uno cancaneando, dijo un sacerdote hermoso de nuestra comunidad. Y uno queda así como con los ojos abiertos. Dicen es que está tu madre y tus hermanos. O sea que la Virgen María tuvo más hijos. A ver, dije, ahí está tu madre y tus hermanos. Y te voy a dar una clave fundamental. Hay un principio hermoso en la ley humana. Hay un principio en toda ley humana. Tú vas a la ley, tú vas a todos los parámetros de la ley. Y cuando va a haber un juicio hacia una persona que comete un delito, siempre hay un principio que es el principio de oportunidad, ¿sí? Por algo fundamental, porque no hay algo que realmente lo asevere, no hay algo que lo asegure. Cuando le dicen, es que allí está tu madre y tus hermanos, no está diciendo que están los hijos de tu mamá, sino dicen tu madre y tus hermanos. No está asegurando que la Virgen María tuvo más hijos. ¿O sí está asegurando? Dígamelo. ¿Aquí en esa palabra asegura que la Virgen María tuvo más hijos? No. Ese es un principio realmente, es algo que no se puede uno realmente asegurar que tuvo más hijos, porque ahí no dice que está tu mamá con los hijos de ella. No lo dice, sino está tu mamá con tus hermanos. Puede ser que José tuvo más hijos, eso es un argumento, o de igual manera, bien sabemos, y eso sí es justificado, que en el Antiguo Testamento y en esa época a los primos se les decían hermanos, ¿sí? Y fíjate que al final del pasaje bíblico dice que ustedes, los que hacen la voluntad de mi Padre, ustedes son mis hermanos, son mi familia, son mi madre, los que hacen la voluntad de Dios. O sea que realmente nosotros somos hermanos en Cristo Jesús, por eso nos llamamos hermanos, le decimos a ti hermano, hermanita, hermano, porque somos hermanos. Y si en el cielo nos vamos a encontrar confiando en Dios, allí qué vamos a decir. Entonces, ¿qué? Mi parce, no mi hermano, porque allá somos hermanos. Aquí tal vez nos diferencia el papá y mamá que tuve, Colombia, Venezuela, Argentina, Estados Unidos, lo que sea, nos diferencian los países, pero realmente nosotros somos hermanos. Entonces, por un principio de oportunidad y sobre todo porque hay un concepto, ustedes me van a ayudar con ese concepto, el que lo sepa, el que es abogado me va a decir cuál es, llama ese principio, porque no hay una seguridad plena con respecto al argumento de que ella tuvo más hijos. Con esto te va a ayudar. Si al final, si me acuerdo la palabra, porque ya como que los años me están entrando, entonces me olvidé las palabritas, pero ahorita te voy a decir cuál es la palabra clave para que la tengas presente. Este evangelio tan hermoso que el Señor nos habla cuando se le aparece, pues, Él está predicando con sus discípulos, está dando su enseñanza y llega aquí un hombre y le dice a uno de sus discípulos, dice, ahí está tu madre y tus hermanos, y el Señor dice algo categórico, radical y extraordinario. Dice, yo no tengo más hermanos sino aquellos que cumplen la voluntad del Señor. Son mis hermanos, son mi familia, son mi madre. ¿Cómo es de importante hacer la voluntad de Dios? ¿Y qué es hacer la voluntad de Dios? ¿Y cómo podemos hacer la voluntad de Dios? Esa es la clave de este evangelio hermoso.
porque él dice, no tengo más familia. Por tanto, si nosotros nos sentimos huérfanos porque ya se murió nuestro padre, nuestra madre, o porque tenemos muchos conflictos al interior de la familia, porque mi esposa, porque mi esposo, porque mis hermanos, lo que sea, nos sentimos huérfanos o estamos siempre buscando, como bien hacía la oración al principio, el afecto, el amor de los hermanos, de los hombres, de las mujeres. Estamos pensando en el reconocimiento humano. Pero realmente, cuando la voluntad de Dios hace que nos convirtamos en esa hermandad y esa familia de Dios. Y que realmente vivamos el reino al cual pertenecemos, que es el reino de los cielos. Hacer la voluntad de mi Padre. Fíjense que mi Señor siempre en todos sus discursos generalmente siempre habla sobre esa voluntad del Padre. Yo vine a hacer lo que el Padre me mandó. Quien me escucha a mí y obedece, ¿sí? Está en el reino de los cielos, hace parte de ese reino de los cielos y no está en la condenación. Y el enemigo siempre va a querer que nosotros no hagamos la voluntad del Padre, sino que hagamos su voluntad, porque solamente hay dos voluntades, o la del Padre o la del enemigo, no hay más. ¿Y qué voluntad estamos haciendo nosotros? A mí me llama tanto la atención un video que Mónica hizo, una charla que Mónica hizo en los martes, cuando ella tiene su reunión a las 6:30, que las invito a las mujeres. Y cuélese por ahí, hombre, a escucharlas, que son bien interesantes. Damos un poquito de lo chismoso y escuchémoslas. Y mi esposa hizo una charla extraordinaria que se la recomiendo, se la recomiendo. Se llama Mujer Valiosa, tu pasado no te define. Es extraordinaria. Ese día Mónica habló de una manera tan hermosa, porque habló desde su corazón y habló del amor del Padre de una manera tan linda. Cuando tú conoces al Padre, cuando tú te enamoras del Padre, cuando tú te metes en la palabra, Mónica es de una manera, yo sí la admiro, de verdad la admiro, aunque ella no me lo cree, pero yo la admiro mucho en muchos aspectos. Y una de las cosas que más admiro, siempre se lo he dicho, a ver, ¿qué es? A ver, No moleste, Rob. ¿ya le olvidó? Sí. Ay, Dios mío, el amor que tienes por la palabra, amor. Ah, perdón. No, pues imagínate, ya llevamos más de muchos años viviendo. Y ya, mi amor, eso es lo que más admiro de ti. Ah, ya. Se puso rojita. Pero yo siempre se lo he dicho. ¿Te lo he dicho o no te lo he dicho? Siempre te lo he dicho. Que lo que más admiro de mi esposa es el amor que tiene hacia la palabra. Ella lleva muchos años sin dejar de estudiar la palabra todos los santísimos días. Es una cosa extraordinaria, pero la estudia de una manera muy ávida. Y ella tiene muchos cuadernos, muchos escritos, tiene un mundo de cuadernos impresionante. Y por eso es que miren su oración tan hermosa, ¿sí? Porque su oración sale desde el corazón de esa unidad que tiene con el Padre. Porque ella hace y busca siempre hacer la voluntad del Padre porque lo conoce. Y de su corazón, por eso les digo, vean ese video que es lo más de lindo. Y sobre todo porque habla de un amor. Yo, cuando ella terminó de hacer su reflexión al evangelio que ella hacía ese momento, esa charla que hacía ella, yo la estaba escuchando y hablaba tan hermoso. Y yo me puse a pensar cómo se sentirá mi Padre Dios al ver a su hijo hablar de él. ¿Cómo se sentirá? Y la alegría que experimenta mi Padre cuando se habla desde el corazón y se habla de él es extraordinario. Pero para poder hablar de eso, se tiene uno que nutrir de él, enamorarse de su palabra, estar siempre con ese anhelo en su corazón y sale como un fuego en el interior. Por ejemplo, escuchaba esta mañana a mi hermano que vive allí en Argentina, Juan José, y hablaba de su esposa y decía que cómo ella ha ido transformando su corazón. Nosotros la conocemos y es una persona maravillosa, muy linda. Tiene un corazón súper hermoso y me parece tan bello, Moni, porque ha ido cada vez más esta familia hermosa conociendo y transformando y nos infunde mucha presencia del Espíritu Santo sobre todo. Y es muy lindo porque van conociendo. Entonces, para ser parte del reino de los cielos, nosotros tenemos que conocer de Dios para poder hacer la voluntad de Él. Si tú no conoces de Dios, si tú simplemente te quedas, de verdad, porque a veces nos quedamos simplemente en meras repeticiones,
O sea, simplemente haciendo un rosario, una coronilla, a leer las cosas que de pronto tenemos que leer, pero no profundizamos en la palabra y no tenemos ese momento de relación con Dios en la palabra, realmente no vamos a hacer la voluntad de Él. Y al no hacer la voluntad de Él, pues vamos a estar haciendo la voluntad del mal. ¿Y cómo lo hacemos? Hablando mal, teniendo realmente ese pensamiento tan pesimista, ese pensamiento tan de muerte, más que porque en la palabra no hay ni pesimista, ni optimista, ¿cómo es? Ni más ni menos. O sea, no, Positivo, ni negativo. positivo ni negativo, perdón. Allí no hay electricistas. Sí, en la palabra no hay electricista, no, no, el positivo o el negativo, no. Allí hay o muerte o vida. Y realmente el Señor me está diciendo aquí, a través de este mensaje tan lindo, que realmente para ser parte del reino de los cielos y ser familia, tengo que hacer la voluntad de mi Padre. Y para hacer la voluntad de mi Padre, tengo que conocerlo. Esa es la fórmula. Y para conocerlo, tengo que leer la palabra. Y al leer la palabra, pues me va a salir oración, o sea, me va a salir esa comunión, me va a salir ese deseo de hablar con Él de una manera extraordinaria. Pero si tú no tienes comunión, no tienes esa relación con Dios en la palabra, realmente no va a haber eso. Y simplemente nos volvemos legalistas. Incluso hicimos un video en estos días muy maravilloso sobre lo que es el legalismo y lo que es el ser espiritual. Entonces nos volvemos legalistas. ¿Por qué? Porque no conocemos la palabra. No, o tal vez al no hacer la vida a través del Espíritu Santo, porque tal vez la podemos conocer muy bien, pero no nos volvemos unas personas legalistas, o sea, que Solo norma. solo la norma. Pero cuando dejamos que el Espíritu Santo fluya, eso va a hacer vida en nosotros. Queremos tener la familia de Dios y hacer parte del reino de los cielos, conozcamos la palabra y de esa manera se va a dar. Entonces, ¿qué te parece, mi amor? Me parece excelente. Espectacularation en inglés. Definitivamente sí, porque, o sea, hacer la voluntad del Padre no es tan sencillo realmente. Y este texto me parece espectacular porque posiblemente, o sea, yo me pongo en la situación, pues, porque una de las formas como yo entro a reflexionar de la palabra es Duda ponerme, razonable se llama, duda razonable, esa es la a- palabra. Mire, ya, qué pena. Ahora sí, bueno, sigue. es colocarme en el lugar de alguno de los personajes de la lectura. Entonces, en este momento yo me ponía en ese sitio donde el Señor estaba. El Señor estaba, era hablándole a la gente, ¿cierto? Y entonces yo decía, ¿y qué tal que mi mamá y mis hermanos llegaran? Tengo 6 hermanos, 5 hermanos. Entonces, que llegaran a pedir que necesitan hablar conmigo. Yo estoy en la charla, yo estoy haciendo una conferencia, yo estoy transmitiendo un mensaje y que vengan a interrumpirme para esto. Yo digo, o sea, yo, ¿qué hago? ¿Sigo haciendo la charla o le presto atención a la familia? ¿Qué pasó? Entonces, la situación es bien interesante eh, porque el Señor aquí nos está llamando la atención a eso, porque a veces nosotros estamos en la presencia de Dios, y pasa alguna situación, y sobre todo, y lo voy a hablar desde las mujeres, ¿no? Por ejemplo, nosotros estemos en oración en un momento determinado y digamos que tú sí tienes tu espacio, tú sí tienes ese lugar secreto para hablar con el Padre y entonces estás allí en la oración cuando resulta que llegan, tocan a la puerta porque dice así que tú entras en tu lugar, en tu cuarto, cierra la puerta y allí en un secreto habla el Padre, Mateo 6, si quieres estudiar un poquito esa palabra, dice que estés tú allí en esa oración y que lleguen que pasó esto, que mire que la comida, que mire que el niño, que bueno, cualquier disculpa. Y entonces, ¿tú qué le dices al padre? Ay, ¿sabes qué? Espérame un momentito, voy y atiendo la olla porque se me está quemando tal cosa. Y entonces me levanto, dejo de hablar con el padre por ir a atender las cosas del mundo. Y de alguna forma aquí, o sea, yo miraba, era más esta parte donde de pronto tú estás haciendo algo para el Señor y resulta que vienen las cosas naturales, lo del mundo,
las personas, el trabajo, alguna responsabilidad, te está llamando por, qué sé yo, cualquier cosa, y entonces, ¿qué vas a decir? Ay, no, esperen un momentico, imagínate que nosotros estemos en una conferencia y entonces nos llamen y entonces, o sea, que vengan alguien y entonces te dice, es que lo necesitan y entonces, ay, qué pena con ustedes, un momento después hablamos y vamos a hablar con, ¿cierto? O sea, ¿cómo, cómo sería eso? ¿Sí? ¿Cómo sería eso? Porque es que yo veo la situación aquí así como tan, está el señor allí, está ahí compartiendo, etcétera, y llegan a interrumpirlo, ¿cierto? Que alguien te llama y entonces el señor eh, como que, ¿qué es lo importante en ese momento? Realmente, ¿qué es lo que debería ser importante para nosotros en ese momento? Y aquí nos está diciendo, ¿realmente Dios ha sido importante para ti? ¿Realmente Dios ha sido tan especial para ti que tú tienes tu tiempo para el Señor, para dedicarle al Señor, para hablarle al Señor, para escuchar su mensaje, para hacer lo que el Señor quiere que tú hagas? O sea, ha sido tan importante para ti que tú dejas lo que es del mundo allá. O sea, yo sé que es tu mamá, tus hermanos, tu familia, tu esposo, qué sé yo, y lo dejas allí porque tienes que hacer algo. Yo me acuerdo que cuando en el tiempo que yo empecé estaban los hijos allí y les aseguro que yo llegaba y les decía, vea, qué pena con ustedes, yo dejé ya o sea, de la comida, etcétera, etcétera, y decía a mis hijos, les dice, qué pena en este momento, me voy a entrar al cuarto, voy a estar orando hasta después de una hora, no existo, no estoy, no me interrumpan, no interesa quién llame, sabiendo que Rafa era como de mal genio, si no se le entendía. Yo estoy diciendo, era de mal genio cuando él no se le atendía inmediato, pero él decía, no me interrumpan porque yo voy a estar con mi padre, voy a estar haciendo oración, les decía así, voy a estar en oración. Y así era, yo entraba en mi cuarto y a veces yo, o sea, yo trataba de escuchar y yo sé que como hijos ellos se ponían ahí a molestar una cosa a la otra, o a veces llegaba Rafa y nada, yo estaba con el Padre y yo le dedicaba mi tiempo al Padre. Y dedicados todavía, mi amor. Sí, y yo estaba ahí, no, y, o sea, yo cierro la puerta de la habitación y qué pena, no me interrumpan. Y ya, o sea, eso se les quedó a ellos no interrumpían, ellos respetaban ese espacio. Y la verdad es que el Señor nos está diciendo es eso, o sea, realmente qué es importante para ti. O sea, yo sé que son tus familiares, ¿sí? Pero resulta que, ¿quién es más importante? Tener esa conversación con el Padre, ese momento donde el Señor trae respuestas, donde da soluciones, donde trae sanidad, donde trae libertad, donde trae consuelo. ¿Es más importante ese espacio o es importante que tú salgas corriendo porque alguien me llamó en este momento, porque la olla, porque tal cosa, porque tal otra? O sea, ¿hasta dónde nosotros realmente le estamos dando ese primer lugar? O sea, para mí, no sé, es como que nos demos cuenta quién es Dios en nuestra vida. ¿Sí? ¿Quién es Dios en nuestra vida? Porque cuando es Dios para nosotros, yo le doy el primer lugar. O sea, para mí ese espacio es especial, para mí ese espacio es único y para mí ese espacio es sensacional. A mí, no, o sea, y Rafa lo sabe, o sea, no me gusta ser interrumpida en ese espacio porque es para mi padre, punto, para mi padre. Y ese espacio es especial, es único. Entonces, realmente, ¿qué es ese espacio de estar con Dios o de hacer algo para Dios? ¿Es importante realmente? Realmente Dios es tu Dios, es lo que yo pregunto. Dios es tu Dios, o sea, que le das ese privilegio, esa atención que se merece. A ver, llega a tu casa una persona importante y ¿qué? Entonces, ay no, quédese ahí sentado y usted se va a hablar por teléfono, usted se va a hacer la comida, usted se va a hacer una cantidad de cosas o usted atiende la visita, ¿cierto? Que cuando
tú estás, o sea, llega alguien, tú le dedicas la atención, tú ya tienes preparado las cosas que tienes para darle, etcétera, etcétera. Sí, lo tiene listo, tú no te vas a hacer las cosas para dejar a esa persona invitada allí, sentada en la sala, quién sabe cuánto tiempo, qué sé yo, sin darle atención. O sea, realmente, ¿qué es Dios para ti? Realmente Dios es primero y por eso dice, ellos son mis hermanos, porque están pendientes de las cosas de mi Padre. O sea, en este momento ellos están aquí conmigo y ellos realmente le están prestando la atención que debe ser a mi Padre. Y nosotros debemos tener presente eso. O sea, una persona que está allí ávida, necesitada, en ese momento en que tú estás hablando de Dios, en ese momento es tu familia. En ese momento esa persona es importante para ti. Y es importante darnos cuenta de esto. Pero en tu lugar secreto, ¿quién es el importante? ¿Realmente Dios Padre es el importante para ti o no? ¿Sí? Esa es una cuestión que es importante que nosotros nos cuestionemos. Si lo sientes como tu papá, si sientes que es tan importante para ti que te desconectas de todo el mundo o no, o ya estás tan acostumbrado y acostumbrada que el mundo, pues mientras que conduces, eso lo veo mucho, mientras que estás haciendo una cosa, haciendo la otra, pero no prestas la atención. ¿Cierto? Cómo es de duro y cómo es de doloroso realmente cuando tú estás hablando con alguien y esa persona está hablando, responde aquí, responde allá, hace una cosa, hace la otra, y tú estás esperando es que esa persona te mire. O acaso, digamos, tú como pareja de tu esposo, de tu esposa, tú cuando le hablas no quieres que te preste la atención que quieres para ti y te molestas porque no te presta la atención, porque está viendo una cosa, está haciendo la otra, está, bueno, para aquí, para allá. ¿Cierto que te molestas? Bueno, si nosotros que no somos nada ni salvamos a nadie, nos molestamos por eso, ahora, ¿cómo le dolerá al Padre? ¿Cómo le dolerá al Padre que no le prestamos atención? Que Él nos quiere hablar y no le prestamos atención. Que hablamos así como mecánico, pero pare de contar, no lo sentimos. Tenemos que aprender a mirar en qué lugar estamos, con quién estamos, a quién le estamos hablando, de quién estamos hablando, para que realmente le demos el lugar que corresponde y así podamos realmente ser parte de esa familia de Dios, porque somos parte de la familia de Dios, somos sus hijos, o acaso no decimos Padre nuestro. Entonces, si Él es mi Padre y es tu Padre, démosle el lugar que corresponde. Y cuando estemos sumergidos en la presencia de Dios de verdad, seamos hermanos entre nosotros para poder escuchar a nuestro Padre. Somos hijos amados de Dios y nada ni nadie nos va a poder separar de su amor. Para que eso se nos haga vida, le damos el primer lugar, como bien enfatiza mi esposa, a mi Padre Dios, por encima de lo que sea. Y fíjense algo tremendo, tremendo. Mi Jesús de Nazaret le pide a mi Padre Dios en Juan capítulo 17, que te lo recomiendo que lo leas, una oración lindísima de mi Jesús de Nazaret, dice: Padre, te pido, no solo por los que me diste, sino que los que van a venir después de ellos, o sea, tú y yo. Y dice también: bendito aquellos que creen sin ver, tienen más ganancia. Nosotros, pues no hemos visto humanamente como los discípulos a nuestro Señor Jesucristo, sino que por fe lo vemos, lo sentimos, lo palpamos. El hecho mismo de poder experimentar la voluntad de Dios hace que nosotros podamos desarrollar nuestros sentidos espirituales y empezar a vivir el reino de los cielos, empezar a ser hermanos, empezar a vivir la presencia de mi Padre Dios. Pero, oído pues, para poder hacer la voluntad del Padre, tengo que conocer cuál es su voluntad. ¿Sí o no? ¿Cómo voy a hacer la voluntad de mi Padre si no conozco su voluntad? ¿Cómo voy a poder yo manejar un carro, por ejemplo, en Argentina? A nosotros los turistas nos dan la oportunidad de 3 meses
generalmente todos los países, de poder manejar con la tarjeta con el pase de conducción colombiano en otro país por 3 meses. Pero si yo no conozco las normas, ¿cómo voy a hacer la voluntad de lo que pide un agente de tránsito, un policía de tránsito? Si él me pide que cumpla las normas, pero si no las conozco, ¿cómo voy a hacer la voluntad de lo que él quiere? No puedo. Por ejemplo, cuando manejo en Estados Unidos, todavía tengo problemas con los benditos semáforos. Hay unos semáforos medio complicados, porque a veces hay 4 luces y hay unos que dice voltea a la izquierda y uno se queda esperando y piten atrás y será que volteo. Y me ha pasado, ¿sí? No, que complique, porque tiene unas normas, pero tengo que conocer las normas para poder hacer la voluntad de los agentes de tránsito que me están diciendo haga esto en ese momento oportuno. Es tal cual. Para poderme enamorar y poder poner en primer lugar a mi Padre Dios, tengo que conocerlo. De lo contrario, no. Tú pones en primer lugar a los humanos, a tu esposa, a tu esposo. ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? Porque el Señor me la quitó. Y le echa la culpa al Señor de todo lo malo, pero no lo conoces. Entonces es importante empezar a conocer cada vez más de la palabra del Señor. Y así vas a poder realmente hacer parte del reino de los cielos. Tú eres el hijo muy amado, tú eres la hija muy amada. Dedícate a buscarlo, dedícate a buscarlo. Y el Espíritu Santo, si le pides a Él que te ayude a buscarla, la verdad, Él te lo va a ayudar y vas a enamorarte de las cosas del reino. Recuerda, no tengo más papá, ni madre, ni hermano, ni nada, perdón, no tengo más familia, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Y nos va a ayudar el Espíritu Santo a eso. Él nos ayuda. Recuerda entonces de igual manera también cuando te digan, no, es que la Virgen María tuvo más hijos, paréntesis pequeñito, por duda razonable y principio de oportunidad. Duda razonable y principio de oportunidad. Y ahí vas a callar la boca de la otra persona. Y cuando tengas un problema, no se te olvide de algo. Primero es Dios. Si tú estás primero con Dios, te aseguro que esos problemas ya no son problemas. Dios te bendiga, Dios te guarde, Él haga resplandecer su rostro sobre ti. Y te conceda la paz. Ahí está ese librito, te lo recomiendo. Amazon o Mercado Libre, ahí está. Dios te bendiga. Y otros más. Hermoso. No me gusta este libro, pero te lo recomiendo. ¿Por qué no me gusta? Dice que le doy muy duro, pero hoy estoy hablando de otros personajes. Sobre todo, mi hijita habla de mí muy feo, no me gusta el libro. Dios los bendiga. Es maravilloso, chao. Aunque la noche se hizo larga, aunque el dolor quiera hablar, todavía hay una llama viva, todavía puedes volver a empezar. Sé que escuchaste voces diciendo, no vales nada, ya no puedes más. Sé que el miedo tocó tu puerta y que el silencio te hizo llorar, pero escúchame, eso no es verdad. Tu vida tiene un propósito, todavía puedes sanar. No tomes decisiones cuando el alma está herida. Hay una mano esperándote, todavía hay salida. Detente, detente, no sigas mirando abajo. Mira arriba, todavía hay luz brillando. No creas las voces que quieren verte caer. Hay un Dios que te llama por tu nombre otra vez. Detente, respira, no naciste para morir, naciste para levantarte, para volver a vivir. Aunque tus fuerzas se acabaron,
Aunque sientas oscuridad, el amor de Dios sigue intacto y nunca te dejará. Tú no eres un error, no eres una carga. Eres hijo amado del cielo, aunque hoy tengas el alma cansada. Si hoy pensabas rendirte, escucha esta canción. Todavía hay mañanas, todavía sale el sol. La verdad es más fuerte que cualquier pensamiento, y el amor de Dios puede sanar tu corazón. Detente, detente, levanta tus ojos al cielo. Mira arriba, no caminas solo en esto. Hay esperanza viva, hay un nuevo comenzar. La noche no es eterna, Dios te va a levantar. No estás sola, no estás solo, aunque hoy tu corazón se sienta cansado. La oscuridad no es eterna, este tiempo pasará, porque lo hermoso de la noche es que la luz llegará. Hay alguien que te ama. Hay alguien que te ama. Cuando sientas que ya no puedes, cuando el miedo quiera hablar, hay alguien que te ama. Y su amor puede encontrarte, aún en medio de la oscuridad. No escuches la mentira, no naciste para caer, fuiste creado para la vida, para volver a renacer. Lo hermoso de la noche es que la luz llegará. Porque hay alguien que jamás dejará de amarte. No te rindas.